Cuando estamos experimentando una demora, necesitamos darnos cuenta que es una demora divina, porque Dios es quien la ha diseñado. No importa qué es lo que usted esté esperando, la soberanía de Dios y su mano están detrás de todo esto. Gracias por acompañarnos una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estuvimos estudiando la soberanía de Dios en los últimos programas y creo que necesitamos poner esa palabra en nuestro vocabulario. Uno la escucha cada vez menos. De hecho, la soberanía es uno de los atributos de Cristo. Soberanía significa simplemente control total. Jesucristo tiene el control absoluto de todo. Así que agregue esa palabra a su vocabulario y viva teniendo eso en mente. Déjeme mostrarle a través de la palabra de Dios en Marcos capítulo 5 versículos 21 hasta el 43, la soberanía de Cristo sobre las enfermedades y la muerte. Hoy vamos a ver la forma en que la soberanía de Cristo impacta la vida de dos personas. Vaya conmigo, por favor, a Marcos capítulo 5. El pedido de Jairo a Cristo tenemos aquí. Fíjese los versículos 22 y 23. Marcos 5, 22 y 23. ¿Ya tiene su Biblia? Vamos a leer juntos. Dice la Biblia así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora, antes que nada necesitamos ver quién era Jairo. El versículo 22 nos dice que él era un oficial de la sinagoga. Las sinagogas en aquel entonces eran gobernadas por un grupo de ancianos. El oficial lo que hacía era supervisar la reunión. Esto no significa que Jairo hacía algo o hablaba en la reunión, sino que él supervisaba todos los procedimientos del tiempo de adoración y la lectura de la Torá. Jairo era un hombre muy religioso. Sin embargo, al leer el pasaje, se hace obvio que Jairo dejó de lado un par de cosas. Lo digo por el hecho de que él fue a Jesús. En primer lugar, Jairo dejó de lado su prejuicio. Tenga en mente que a esta altura del ministerio de Jesús, las sinagogas le habían cerrado las puertas. Usted recordará que en el comienzo Jesús entraba a cualquier sinagoga y enseñaba. Ahora ya no es así. Los oficiales de las sinagogas estaban en contra del ministerio de Jesús. No obstante, Jairo, que es el oficial de una sinagoga a la cual Jesús viene, deja de lado el prejuicio. En segundo lugar, Jairo debe haber dejado de lado su orgullo. Lucas 8:48 agrega que Jairo vino ante Jesús y se postró a sus pies. Él dejó de lado su orgullo. Así que, vestido de dignidad, Jairo, el oficial de la sinagoga, cayó ante los pies de este predicador itinerante. ¿Por qué dejaría de lado Jairo su prejuicio y su orgullo para acudir a alguien como Cristo? Pienso que él lo dice en el versículo 23. Allí leemos: mi hija está agonizando. Lucas 8:42 agrega que esta era la única hija de Jairo. Lucas también agrega en el mismo versículo que ella tenía unos 12 años de edad. La costumbre en aquella época era que cuando una niña cumplía 12 años y un día, ya era mujer. Ahora, necesitamos meternos en esta historia y verla de manera realista. Lo más realista posible. Aquí tenemos a un hombre que está por perder a su única hija. Ella está en la edad en la que pasa a ser una mujer y esto llena de gozo y orgullo a su padre. Toda la educación está llegando a su fin y como alguien dijo una vez, ella ahora está lista para enfrentar su futura familia. Las recompensas están en camino. Me imagino que esta niña que está por ser señorita es el orgullo del corazón de Jairo. Él dice: mi única hija está agonizando. Ahora Jesús responde y asumimos que él dijo: voy contigo. Fíjese en Marcos 5:24. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Así que, evidentemente, Jesús dijo, claro que sí, voy a sanarla, voy contigo. Aquí está el principio de la demora. La fe de una mujer frente a una condición desalentadora. En este momento, vemos una demora en la vida de Jairo. Jesucristo y un grupo grande de personas caminan hacia la casa de Jairo. Pero tenemos que hacer una pausa aquí, ya que ahora se presenta una demora trágica en su vida. Cuando leemos un pasaje de la Escritura, cuando leemos una frase, cuando nos enfocamos en un versículo, este siempre abarca un breve periodo de tiempo, un momento. Sin embargo, en la vida de Jairo, esto representa una eternidad. Una mujer con un problema de flujo de sangre va a interrumpir el plan de Jairo y va a crearle un problema. Me imagino, mientras Jesús trata a esta mujer, que Jairo debe estar en un segundo plano, tal vez pensando, mujer, no lo puedes dejar para otro momento. Él está conmigo, viene a mi casa, mi hija está por morirse. Vemos una demora interrumpiendo la vida de Jairo. Ahora, permítame presentarle esta demora. Fíjese lo que dice Marcos 5:25. ¿Lo tiene allí? Dice la Biblia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Quizás esta mujer tenía algún problema en el útero que le causaba hemorragias. Fíjese que a ella se la compara con Jairo por la cantidad de tiempo que ha sufrido esta enfermedad, 12 años. Así que tenemos un contraste entre el tremendo gozo que está por terminar con una desazón muy grande. Permítame indicarle algunas cosas en cuanto a esta mujer con esta enfermedad para que comprenda un poco más su situación emocional. Ella ha sido aislada por la sociedad. Es considerada inmunda e impura. Es excomulgada y no se le permite entrar a adorar al templo. Por 12 años ha tenido que vivir sola. Quizás por 12 años ha estado orando a Dios para que la curase. Por cada año de gozo de Jairo con su hija, esta mujer ha pasado un año de agonía. Si ella estaba casada, los rabinos seguramente declararon que debía de divorciarse de su marido. Si tenía hijos, debía verlos crecer desde la distancia. Ella no podía abrazarlos, ya que todo lo que tocaba, según la ley, se volvía inmundo. ¿Se imagina la agonía de esta mujer? En el versículo 26 dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Aquí debo hacer una pausa. Dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Veamos a esta mujer desde el punto de vista emocional después de 12 años de esta debacle. Si usted me pregunta por 100 lugares en los que no quiero ir, uno de ellos es el consultorio del médico. ¿A alguien le gusta ir al médico? Pregunto. Creo que no. Esta mujer evidentemente fue enviada a ver a médico tras médico tras médico. Cada médico al que iba experimentaba con ella y tengamos en mente que la medicina en aquella época era muy primitiva. La medicina babilónica era tan primitiva que Heródoto escribió que los médicos babilónicos eran amateurs, ya que acostumbraban poner a los pacientes en la calle para que cualquiera que pasara pudiera ofrecer su opinión o dar algún consejo de cómo tratarlos. Imagínese estar en una camilla junto a la calle y cada persona que pasa da su opinión. A ese hay que tenerlo en ayuno. No, a ese hay que alimentarlo y se va a mejorar solo. ¿Se imagina esa situación? Tampoco era muy bueno ser médico, ya que según las leyes babilónicas, si un doctor causaba la muerte de un paciente en una cirugía, se le debían cortar las manos a ese médico. Yo tampoco hubiera querido ser médico en aquel entonces. En los días de los romanos y los griegos, la medicina era mucho mejor. De hecho, la magia, el mito y la medicina estaban en el mismo paquete. Había muchas supersticiones y permítame contarle acerca de una. Aesculapius, el dios de la medicina, era adorado en cientos de templos en toda Grecia. Muchas personas asistían a unos rituales en esos templos en los que se los conocía como rituales de incubación.
Ellos iban al templo y se acostaban en una de las cámaras del templo, en una habitación especial. Luego, durante la noche, a Esculapius se suponía que los visitaba y les daba consejos. Por la mañana se iba con la cura o al menos con un consejo para poner en práctica. Algunas de las islas griegas, aún en la actualidad, siguen con estas prácticas. Si alguien está enfermo, lo llevan a alguna iglesia y lo dejan allí toda la noche esperando que el otro día esté ya curado. El Talmud, los escritos religiosos de aquella época tampoco brindaban mucha ayuda. La gente tenía tantas supersticiones que era increíble. He leído varias y permítame contarle de las más insólitas. Si usted tenía una enfermedad, que esta mujer en particular tenía, debía comprar un huevo de avestruz, ponerlo en una bolsa de lino y llevarlo consigo. En el verano había que cambiar el saco de lino por uno de algodón. Esa era la cura. ¿Se imagina andar por la calle con un huevo podrido por varios días? Yo creo que nadie se acercaría a usted, ¿no? Estas eran posiblemente algunas de las curas que le habían dado a esa mujer. Cuando una no funcionaba, el médico lo mandaba a que viera a otro médico. El próximo tratamiento tampoco funcionaba y al final la mujer quedó en bancarrota. Ella está físicamente y emocionalmente exhausta. No creo que haya una persona más solitaria que esta mujer que está por entrar en escena. Fíjese ahora en la simple fe de esta mujer. En el versículo 27 está. La primera frase nos dice mucho: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. La palabra manto en griego es kraspedón. Todo judío devoto debía usar un manto con unas borlas que colgaban al frente. Esas borlas pendían del manto y pasaban por el hombro hacia atrás, colgando del mismo. A eso se lo llamaba kraspedón. Jesús, obviamente, como judío devoto y seguidor de Dios, tenía un kraspedón. Y esta mujer vino desde atrás y no solo tocó, sino que agarró unas de estas borlas del manto. Ahora, eso fue un acto supersticioso porque en aquella época la gente pensaba que el aura o el poder de la persona se podía transferir por medio de la vestimenta. Si uno simplemente podía tocar la ropa, se sanaría. Así que de alguna manera esta débil mujer se acercó a Jesús por detrás. Ella podía haber tocado a muchísimas personas y contaminarlas. Quizás la gente le abrió paso al verla venir. Ella, en desesperación, se estiró y agarró, tal vez por un segundo o dos, el manto de Jesús y luego lo soltó. Ahora fíjese lo que sucede en el versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Inmediatamente ella quedó sana de su aflicción o azote, que es una palabra que implica en el griego un castigo de parte de Dios. Así lo veía ella. Esta mujer seguramente pensó: como Dios no me ha escuchado por 12 años, seguramente no me quiere, y por eso me ha castigado con esta enfermedad. Sin embargo, ella supo en ese instante que había sido sanada. En el versículo 30 leemos: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? La palabra poder es la palabra griega dunamis, de donde sale la palabra castellana dinámico. Ahora, hay que ver lo ridícula que fue esta pregunta. Sus discípulos probablemente están algo avergonzados al escucharlo. Quizás están buscando la sombra de un árbol o algo para beber para el que preguntó: ¿quién me ha tocado? Todas estas personas están rodeando a Jesús y él se para y dice: ¿quién me ha tocado? El versículo 31 nos dice lo siguiente, y creo que fue Pedro el que habló. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Ahora fíjese en el versículo 32. Jesús ignora lo que le dijeron los discípulos y vea qué pasa. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto.
Jesús no solo está interesado en sanar a esta mujer, sino que también está interesado en salvarla. Jesús está interesado en darle esperanza. Así que la trae al centro de la escena. Me imagino que ella se acercó temblando con temor y los que la rodeaban se habrían hecho a un lado diciendo: «No puede tocar a nadie, va a contaminar a Jesús». La multitud está allí y la mujer, con mucho temor, queda en el centro de la escena. Ahora fíjese lo que le dice Jesús en el versículo 34. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». ¿Por qué es que Jesús llama a esta mujer? ¿Por qué no la deja sana entre la multitud? Yo pienso que Él la llama porque quería hacer tres cosas por ella. Primero, pienso que Jesús quería corregir la forma de pensar de esta mujer. Fíjese que Jesús le dice: «Tu fe te ha hecho salva». En otras palabras, no fue ese toque supersticioso que te sanó, no fue mi vestidura, no fue ningún tipo de magia de mi parte. Sin embargo, la gente no le escuchó, porque Marcos nos dice en el versículo 9 que la gente de ahora en más intentaba tocar las ropas de Jesús. Las personas se amontonaban e intentaban tocarle. No comprendieron obviamente el mensaje. No fue la vestimenta de Jesús la que sanó, fue la fe de la mujer. Y aunque su fe haya sido pequeña y mezclada con algo de superstición, Jesucristo la honró. Él quería corregir la forma de pensar de esa mujer. Y en segundo lugar, Jesús quería declarar limpia a esta mujer. Antes que esta mujer pudiera entrar y reinsertarse en la sociedad, antes que pudiera regresar a la ciudad para vivir, caminar, palpar, ir al templo y adorar, ella necesitaba ir a un sacerdote y ser declarada limpia por él. Así que Jesucristo, el sumo sacerdote, le dice: «Has quedado limpia». Jesús toma la posición de un sacerdote como el sacerdote eterno que Él es y declara que esa mujer está sana. En tercer lugar, pienso que Jesús quería animar el corazón de esta mujer. No solo cambiar la forma de pensar, no solo declararla limpia, sino también quería animar el corazón de esta mujer. Jesús dice: «Ve en paz». Subraya allí en su Biblia, en el versículo 34, la manera en que Jesús se dirige a ella. Le dice: «Hija». Esta es la única vez registrada en los evangelios en que Jesús llama hija a una mujer. Pienso que en esta pequeña palabra compasiva hay un significado muy grande. No podemos meternos en detalle en este momento, pero pienso que Jesús le está diciendo a esta mujer: «Escucha, sé que tu familia te ha desechado, sé que el mundo te ha dejado a un lado, sé que estás sola, sin embargo, quiero que comprendas que eres mi hija, hay lugar en mi familia para ti, me perteneces». No estamos seguros si esta mujer fue aceptada inmediatamente por la sociedad, probablemente no. Si ella era divorciada, quizás su marido ya se había casado nuevamente. Quizás sus hijos ya han sido criados por otra mujer. Quizás todas estas cosas se sumarían en su agonía aún mayor. No lo sabemos, pero ella podía regocijarse y cobrar ánimo en el hecho de que Jesús la llamó hija. Ese es el fin de la demora. Esta mujer ahora puede volver a su vida normal. Veamos el fin de la demora y la confianza de Jairo en Jesús. Ahora, fíjese lo que sucede en el versículo 35. Allí leemos: «Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?». A veces pienso que fueron muy crueles al venir y decirle a Jairo: «Jairo, tu hija está muerta, no molestes más a Jesús». Hay un elemento de sospecha en todo esto. Es como si no quisieran que Jesús fuera a la casa. En otras palabras, es como si hubieran dicho: «Jairo, estamos tratando de protegerte, sea como fuere, nunca deberías haber acudido a Jesús y no lo molestes porque ya no necesita que venga. Ella ha muerto». No sé qué habrá hecho Jairo.
Quizás usted haya experimentado la muerte de un ser querido, pero generalmente la primera etapa por la que uno pasa es la de la negación. Una negación de la realidad de lo que ha sucedido. Se despierta cierto enojo en uno. Me imagino que cuando Jairo escuchó las noticias debe haber cerrado los puños y mirado a Jesús pensando, ¿por qué esperaste? ¿Por qué te demoraste? A esa mujer la podrías haber curado después, podrías haberla hecho esperar.